Lo primero que quiero decirles es que tenemos un gran desafío acá. El desarrollo, el crecimiento, la posibilidad de que el Partido Independiente se convierta en un partido definitorio de la política uruguaya de los próximos años está al alcance de la mano y depende del trabajo en Montevideo, depende del trabajo de todos y cada uno de ustedes. Es en Montevideo donde el Partido Independiente se juega un crecimiento exponencial. Es en Montevideo donde tenemos que rompernos el lomo para convencer a más y más ciudadanos de que la opción correcta es la opción del Partido Independiente. En ustedes y en todos los demás compañeros que militan y que trabajan en el partido en la capital, en ustedes está transformar el apoyo que el partido tuvo en las elecciones anteriores en la capital, de manera tal de multiplicarlo de una manera absolutamente inédita. Y creo que lo podemos hacer. Está todo para hacerlo. Pero necesitamos el compromiso de todos y de cada uno. Miren, quedan 9 semanas y media para terminar. Y así es. Así que hay que trabajar mucho. 9 semanas y media para terminar la campaña. Y el domingo siguiente se vota. Y en 9 semanas y media se juega el futuro de los 5 años del país. Así de sencillo. Los uruguayos tenemos esa lógica. El Uruguay tiene la lógica de que juega todas sus barajas una vez cada 5 años. En un ciclo muy largo, ciertamente, que tendremos que revisar y que volver a discutir, porque la gente se cansa, se aburre, se pudre de tanta campaña electoral. Pero más allá de los ajustes que haya que hacer, lo cierto es que está claro que el 26 de octubre se reparte la baraja y quedan distribuidas las cuotas de poder entre los distintos partidos por los próximos 5 años. Y yo quiero decir una cosa, esto hoy significa claramente que vamos a tener en octubre una elección parlamentaria. Es muy importante transmitirle a la gente esta idea. Por primera vez, desde que se realizó la reforma del 96, está absolutamente claro que va a haber segunda vuelta en la elección nacional. Porque en 2004 no hubo, y en 2009 todo el juego del partido mayoritario fue a convencer de que se llegaba a ganar en primera vuelta, y estuvieron a punto y de hecho lograron la mayoría parlamentaria. Esta vez no. Esta vez este partido que todavía no es muy grande, pero que viene creciendo bien, este partido marcó la cancha, le dijo a la gente no a la mayoría absoluta, y hoy la mayoría de los uruguayos no quieren mayoría absoluta en el próximo parlamento. Lo logramos ese primer objetivo, pero el objetivo es que ninguno de los dos bloques tenga mayoría absoluta. No estamos sesgados contra el que hoy tiene mayoría absoluta parlamentaria. No queremos tampoco una mayoría absoluta de blancos y colorados. Lo decimos con toda la fuerza, con toda la misma convicción con la que le reclamamos al Frente Amplio que tenía que cesar ese abuso del ejercicio del poder que de una manera lamentable ha ejercido en estos años. Miren que un gobierno con mayoría absoluta del Frente Amplio sería un gobierno dominado por los radicales. Y hay que decir las cosas por su nombre. Si el astorismo crece y ayuda a lograr otra vez la reedición de una mayoría absoluta del Frente Amplio, van a gobernar los radicales y Vázquez va a quedar preso de los votos de los sectores más radicales de la izquierda uruguaya. Pero miren que si blancos y colorados sumados tienen la mayoría en el Parlamento y por ahí ganan la elección,
el gobierno va a estar dominado por los sectores de la derecha, de blancos y colorados, que han sido los dominantes en ambos partidos, derrotando al vallismo y al wilsonismo en sus respectivos partidos tradicionales. Yo la otra vez le decía que no hay que tener la memoria corta y que hay que acordarse de la época de blancos y colorados. Pero ni siquiera hay que recordar demasiado. Hay que mirar lo que está pasando hoy. Fíjense ustedes, un intendente procesado, un secretario general de una comuna departamental por problemas de corrupción de menores y de manejo, la casita, ¿se acuerdan? Allá en Paysandú. Un vicepresidente de junta departamental procesado por narcotráfico. ¿Esa es la renovación? ¿Ese es el cambio que proponen blancos y colorados? Porque han gobernado a nivel departamental y hace unos meses le levantaron la suspensión a un par de candidatos que fueron procesados por la justicia por corrupción, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque juntan votos. Porque juntan votos en sus respectivos departamentos. No queremos volver a ese país, tampoco queremos volver a ese país. ¿Y cuál es la única opción para ello? Tener un parlamento independiente. Un parlamento donde el partido independiente tenga un respaldo suficiente que impida establecer mayorías de un bloque o del otro bloque. Y eso implica crecimiento electoral. Eso implica convencer a la gente que en octubre lo que se está eligiendo es el Parlamento de la República. Nos van a preguntar hasta el hartazgo qué vamos a hacer nosotros en noviembre. Y yo les digo, la única respuesta que hay que dar, hasta el 26 de octubre este partido va a pelear por los votos para que el partido independiente crezca y se convierta en una opción propia, garantía de sensatez y de sensibilidad, de sensatez frente a las aventuras de los radicalismos de izquierda que hablan de un giro a la izquierda que nadie entiende mucho de qué se trata, pero sensibilidad para evitar el retorno de la vieja derecha, reformulada, marketingeada, con mucha plata, por cierto, para volver a gobernar a la vieja usanza. Ni unos ni otros. Un parlamento independiente que controle y que nos garantice también, porque hay que decirlo, que garantice la gobernabilidad. Porque somos un partido constructivo, un partido que siempre ha aportado. Ustedes habrán visto que siempre el partido independiente no ha medido de qué lado del mostrador está para tomar posición sobre estos asuntos. Yo lamento mucho que el doctor Vázquez nos haya dejado solos defendiendo una ley de su partido. Porque eso fue lo que pasó el otro día en el Paraninfo de la universidad. Nosotros fuimos y dimos la cara. Votamos la ley, una ley que tiene que ver con el tema de la minería, que por otro lado, fíjense las conductas. Este ejemplo vale para todas las conductas de todos nuestros adversarios. Y es una requisitoria ética que hacemos desde acá. Fíjense una cosa, esta ley, la ley de minería de gran porte, fue acordada y conversada entre todos los partidos. Los 4 partidos firmamos un documento político después de largas jornadas de trabajo durante varios meses, convocados por el partido de gobierno para establecer un marco regulatorio de un fenómeno novedoso que es la explotación minera a mayor escala de la que históricamente el Uruguay había tenido. Firmamos todos, los 4 partidos. Y ese documento se tradujo luego en el proyecto de ley en el Parlamento. ¿Y qué pasó? Los blancos y los colorados se dieron vuelta en el Parlamento, al colmo de que un diputado del Partido Colorado votó el lunes a favor en comisión y el viernes en contra en el plenario porque le bajaron la línea política, después de haber participado meses y de haber firmado el documento junto a los demás partidos. ¿Pero qué pasa? Pasa que lo convirtieron en bandera electoral. Pasa que está bueno levantar la bandera y sumarse a la cosa
del no a la minería, cuando en realidad esa norma mejora mucho, sustancialmente, el marco regulatorio sobre la minería que preexistía. O sea que nosotros contribuimos con nuestro voto, porque nosotros nos mantuvimos firmes. Firmamos, votamos. Tenemos una sola palabra. No nos damos vuelta como un panqueque cuando en función de un cálculo electoral. Porque ¿saben qué pasa? Lo mismo, exactamente lo mismo, pasó hace 10 años con el tema de Bosnia UPM. En aquel entonces gobernaban blancos y colorados y metieron para adelante con la instalación de la planta de celulosa en Fraiventos. Y nosotros evaluamos la situación, la estudiamos. Y cuando nos invitaron a Finlandia mandamos un técnico de primer nivel para que estudiara bien el tema. Y tomamos posición favorable. Y votamos a favor del convenio con Finlandia, que fue el que permitió que se estableciera la planta de celulosa en Fraiventos. ¿Pero qué hizo el Frente? Totalmente en contra. Recorrió el país hablando en contra del UPM y de Bosnia en aquel entonces. Y todos sus legisladores de la zona de Río Negro y Soriano hablaban pestes de las pasteras y se sumaban al discurso facilongo de un ambientalismo radical que no tiene en cuenta el desarrollo y el futuro productivo del país. ¿Y qué pasó cuando ganaron la elección? En marzo, en octubre juntaron votos contra Bosnia. En marzo defendieron Bosnia al punto de comprarse un conflicto con Argentina para defender la supuesta planta que iba a hacer tanto daño al ambiente del país. Se dieron vuelta. Nosotros allá, en aquel entonces y ahora, siempre mantuvimos la misma posición. ¿Y saben qué? Si por ahí los blancos y los colorados ganaran, ¿alguien tiene alguna duda de lo que van a hacer? Que el otro día en el Paraninfo, con hinchada a favor, se llenaron la boca atacando a la ley de minería de gran porte. Los desafío a que sean luego consistentes y priven al Uruguay de una de las inversiones mayores en la historia, que por supuesto tiene que ser controlada y tiene que cumplir con todo, que es lo que nosotros votamos. Control, garantías ambientales, garantías sociales. Pero estas son las lógicas que hablan de la ética de la política. El Partido Independiente no estaba en el gobierno en 2004, no está en el gobierno ahora, y sin embargo apoya aquellas cosas que creemos que son buenas para el país sin medir costos. Lamentablemente ese día en el Parlamento el único que defendió esa ley era una cosa cómica, porque uno diría, pero caramba, ¿y cómo salió aprobada si los únicos que la defendemos somos nosotros? Todo el Frente Amplio la votó, del primero al último, todos. Pero a la hora de dar la cara, Vázquez se esconde. Como se esconde de todos los temas. Le reclamamos a Vázquez que debata. Es su obligación, no es su derecho, es su obligación. Porque los candidatos que nos presentamos ante el veredicto de la opinión pública tenemos la obligación, no el derecho, la obligación de defender nuestras posiciones para que el pueblo sepa de qué se trata y no pasar de largo, desapercibidos, hablando solo entre amigos. El otro día decía Vázquez que no le preguntan de Pluna, y claro, si le habla a sus amigos tienen vergüenza de hablar de Pluna y nadie les pregunta de cuál es el problema que tienen metido adentro de su propio partido. Y del otro lado, la calle Pou parece haber querido instalar el tema de la edad en la campaña. Entonces primero hizo una pirueta, ahora habla de consejos de ancianos y manda a jubilarse a su rival. Pero qué tontería pensar que la edad es un asunto fundamental en la elección de un presidente. Lo digo yo, que de alguna manera, junto con Bordaberry, estamos en la edad intermedia. O sea, uno podría aprovechar y decir, che, ni lo viejo ni lo demasiado jóvenes. Pero no, somos serios. Yo les digo la verdad, en la historia de la humanidad, la historia reciente, tenemos casos de presidentes fantásticos,
bien viejos. Mandela en Sudáfrica. Mandela reconcilió el país siendo un veterano muy viejo. Konrad Adenauer sacó a Alemania de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y su última elección la ganó con 80 y pico de años. También tenemos casos de mandatarios de mucha edad que fueron nefastos para el desarrollo y el futuro de sus respectivos países. Rafael Caldera, en su último mandato en Venezuela, que fue el que prohijó después la llegada de Chávez al poder. O Perón, en su última elección del 73, que fíjense lo que le dejó a Argentina. O sea, que tenemos de los dos casos. Y entre los jóvenes también. Uno dice Kennedy, por supuesto, sí. Kennedy, un gran presidente de Estados Unidos. Obama hoy, jóvenes que llegan al gobierno en edad temprana. O Felipe González cuando le tocó gobernar España allá por los 80. Pero también tenemos los Collor de Mello, que llegaron al poder bien jovencitos y terminaron destituidos por corrupción. No sirve para nada hablar de la edad, ni en un sentido ni en otro. El problema es lo de fondo. A ver, la calle Pou, vamos a discutir las cosas de fondo. Vamos a hablar de los asuntos. Yo le decía el otro día, vamos a debatir para ver qué significa gobernar bien. Porque gobernar bien queremos todos. El tema es qué contenidos le ponemos al gobernar bien. Porque esa simpleza implica no hablar de los asuntos. Y acá hemos hablado de todos los asuntos. Y vamos a seguir hablando de todos los asuntos. Por ejemplo, preguntarnos por qué la educación ha salido de la agenda. Si para nosotros para el Uruguay es el tema principal. Ya no se habla más de educación. Y resulta que ese es el punto neurálgico que tenemos que revertir en el próximo periodo de gobierno, gane quien gane. Nosotros instamos a los candidatos a debatir, le planteamos el tema a Andeu. Andeu respondió positivamente, creo que ese es un logro, segundo logro de este partido, de esta campaña electoral. Demostramos que las mayorías absolutas eran malas. Ahora logramos que el tema del debate esté en el centro de la agenda. Todos contestaron, salvo Vázquez. Pero le vamos a demostrar en la cancha que los debates son serios. Y por eso, ojo, el debate tiene que ser serio. Hay que tener cuidado con bastardear el instrumento del debate. Y esto lo digo con toda la seriedad del caso. Nosotros debatimos con todos, no hay problema. Pero sobre la base del respeto recíproco. Y sobre la base de que vamos a hablar con altura de los asuntos públicos del país. Y va a haber no uno, muchos debates. Estoy convencido de que los va a haber. Y creo que al final el doctor Vázquez va a tener que asumir que no tiene otro remedio que defender sus ideas directamente. Para eso hay que demostrarlo, como nosotros lo estamos planteando, en la lógica de que nos sentemos todos para intercambiar posiciones, porque el debate es la esencia de la democracia. El debate no es una pulseada a ver quién le hizo el mejor gol al otro. Esa es la parte lúdica del debate. El debate tiene una sustancia mucho mayor, que es que la gente pueda apreciar en qué coincidimos, porque también implica establecer coincidencias, y en qué nos diferenciamos. Y eso, en un mundo donde las campañas electorales se vuelven cada vez más etéreas y resultado de asuntos adjetivos como de la edad, como este asunto de qué edad tiene que tener el presidente, cuando en realidad lo que importa son las aptitudes que cada uno de los candidatos tenga y las propuestas y qué queremos hacer con el país. Eso se logra solo aislando por debajo o por detrás o empujando para afuera la musiquita, el barullo, la competencia entre los spots a ver quién hace el más lindo y que la gente quede encandilada por el mejor spot, cuando en realidad lo que importa es el futuro de los ciudadanos.
Lo que importa es lo que le va a pasar a las personas de carne y hueso una vez que se apagan los reflectores y que sigue la vida y que después de eso simplemente la gente ya votó. Y después que ya votó, quedó una distribución del poder. Y esa distribución del poder es la que va a definir todos y cada uno de los asuntos de los próximos tiempos. Tenemos estas semanas por delante para convencer a los ciudadanos de que lo que está en discusión en octubre es la integración del Parlamento de la República. Y que la integración del Parlamento de la República es absolutamente crucial para el futuro del país. Ahí se deciden los temas, ahí se resuelven los asuntos, ahí se toman las decisiones de los próximos años. Y el presidente que sea electo lo será en noviembre. Y el partido, después de la elección parlamentaria, evaluará qué hace para noviembre. Pero de aquí al 26 de octubre no vamos a desperdiciar un segundo en hablar de ese tema. Porque acá hay dos elecciones. Hay una elección parlamentaria que es el 26 de octubre. Y después habrá una elección presidencial que será el último domingo de noviembre. Son dos elecciones bien distintas. Y los ciudadanos, de una vez por todas, van a aprender que efectivamente tienen doble voto. Tienen un voto parlamentario y después tienen un voto presidencial. Y después tendrán el voto departamental. Pero que pueden hacer un ejercicio absolutamente libre e independiente de esa doble oportunidad de votación. Y nosotros vamos a pelear por tener la mayor cantidad de votos posible. Nos encantaría pelear la final. Hoy está lejos y no estamos planteándolo como meta, pero sí estamos reclamándole a la gente que nos dé el poder de marcar la cancha en el próximo periodo de gobierno, el poder de ponerles límites. Hay que ponerle límite a una mayoría que se ha desbocado y que se cree capaz de que pueda hacer cualquier cosa sin preguntar nada ni a nadie. Y también hay que impedir el retorno de las viejas mayorías de blancos y colorados, porque fíjense una cosa, ahora estamos discutiendo el balance catastrófico de ANCAP. Y obviamente hay responsabilidad directa de quien fue su presidente hasta octubre del 2013, que es el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Raúl Sendín. Por supuesto que hay responsabilidad directa, no hay ninguna duda. Además de que, como ya lo he dicho más de una vez, lo repito hoy, ha usado y ha abusado de ese cargo al punto de que su publicidad institucional de esa empresa tuvo el mismo eslogan que después la 711 hoy utiliza, el Uruguay que queremos. Y eso es conjunción del interés público con el interés privado. Eso es usar recursos al servicio de su propia campaña. Es una manera elíptica, pero es una manera bien jorobada de hacer mal uso de los recursos públicos. Pero vamos a decir las cosas como son. En ese directorio hay blancos y hay colorados que votaron las decisiones de ANCAP que han determinado que el balance de 2013 haya sido un balance de pérdida de 169 millones de dólares. Eso hay que decirlo también. Hay que decirlo porque ahí hay un blanco y hay un colorado. Y no votaron el balance, pero todas las decisiones previas que llevaron a que el balance fuera así, yo no los escuché hace un año decir, che, miren que vamos hacia las pérdidas, che, miren que el balance de ANCAP va a cerrar mal. Tampoco los escuché votar en contra de la inversión publicitaria impresionante y espectacular que ANCAP ha hecho durante todos estos años. Y hay un blanco y hay un colorado, todos votando juntos. Esa es la señal que hay que marcarle a la ciudadanía para que no se coman la pastilla, para que no se crean que la renovación y el cambio viene de la mano de los partidos que ya gobernaron. Eso es lo que hay que decirle a los uruguayos. Dennos la posibilidad de marcar la cancha. Vamos a controlar, porque nuestros antecedentes, nuestras
nuestra actividad y nuestra trayectoria anterior nos avala. Hemos marcado la cancha siempre que pudimos. Hemos sido constructivos también cuando pudimos. Iván recordaba cuando el país se caía a pedazos. Yo siempre lo recuerdo porque fue en la época fundacional del partido, cuando los bancos estaban cerrados y había que ver cómo sacábamos el país adelante. Y ese fin de semana, con bancos cerrados, el Parlamento se reunió de urgencia y el sábado en el Senado y el domingo en diputados tenía que votar una ley que era la que podía hacer posible que vinieran los fondos en avión para cargar las arcas de los bancos y se pudiera abrir y empezar a remontar un proceso terrible. Y esa tarde de domingo en el Parlamento, con el país al borde del precipicio, había que votar esa ley. Y el Frente no la votó. Y los blancos dijeron: esta ley es la que va a sacar al país del desastre y los votos del Partido Nacional son necesarios e imprescindibles, y como tantas veces en la historia el Partido Nacional acompaña a un gobierno del Partido Colorado para salvar la situación del país, porque sin los votos blancos no se sale. Y después nos tocó el turno a nosotros y le tocó hablar a Iván en representación de nuestra bancada y dijo: los votos del Partido Independiente no son necesarios para que el país salga adelante votando esta ley. Pero como el país necesita esta ley, los votos del Partido Independiente están. Y allí votamos porque creíamos que el país era lo primero que había que hacer. Esa ha sido y será nuestra conducta. Esa es la garantía que le podemos dar a los uruguayos. Somos un partido con sensibilidad social, preocupados por los más débiles y responsables con el futuro del país. Por eso, compañeros, hoy estamos formando una lista de lujo. Una lista que va a representar al partido en el Parlamento. No tengan duda que los tres compañeros que hoy fueron votados como titulares con sus respectivos suplentes van a estar en el Parlamento. Y capaz que también el cuarto y el quinto y ojalá muchos más. Tenemos todo para hacerlo.